recibo con muchísimo gusto y cariño al personaje que me abrió la puerta para los medios de comunicación. Sin la intervención de Beto Murrieta, yo realmente no hubiera podido caminar pues, los kilómetros que hemos hecho en estos casi 30 años. Él tendrá ya como 35 en la comunicación. Querido Flaco, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo y por platicarle a la gente cosas que no se conocen de ti, es la idea. ¿Cómo estás? Hola, Flaco, muy bien, qué gusto saludarte. Gracias por tus palabras y por pensar en mí para esta conversación. Con mucho gusto de saludarte. No, pues hay que contar la historia. Beto Murrieta, su mamá, a la que yo le digo tía, Carmen Murrieta, es muy amiga de una hermana de mi mamá, de la única hermana de mi mamá, mi tía Irene, y mi mamá pues también conoce desde niña, desde joven, a Carmen, la mamá de Beto. Cuando Beto ya estaba consolidado en Televisa, cuando ya tenía el Luchero con Jacobo, yo siempre tuve la inquietud de ser comentarista y terminaba la prepa y entonces busqué a Beto y Beto fue el que me gestionó una oportunidad para entrar con Teodoro Cano, que me viera Teodoro, que era jefe de información, pero siquiera pasar esas puertas, Flaco, esas puertas de Avenida Chapultepec, siquiera el tener un contacto que pudiera al mismo tiempo facilitar un poco el approach, era toda una hazaña y no era sencillo incluso que Teodoro Cano te escuchara, pero te necié varias veces hasta que dijiste, a ver cómo se da esto, ¿no? Sí, claro que lo recuerdo perfectamente, tu inquietud, tu emoción, tu ilusión por entrar a la televisión, lo recuerdo perfectamente en los últimos años 80. En efecto, yo estaba ya desde hacía 4 años en Televisa y empezaba en el noticiero de 24 horas, donde me mantuve 10 años todas las noches hasta el 98, cuando terminó el noticiero, y efectivamente una relación de cariño y de amistad nuestra y desde luego de tu mamá, de tus tíos, con mis tíos, que han sido como hermanos durante toda la vida. Así que, por supuesto que gracias a esa relación de ellos nos conocimos y vendría ya mucho tiempo después esta posibilidad de que entraras a trabajar a la televisión. Y yo me inspiraba realmente en tu ejemplo. Yo ya veía que habías crecido, iba a tu casa y platicábamos y veía, sí, me contabas todas las implicaciones, las dificultades, hablabas de ciertos personajes, cuidado con estos son muy amables, estos son como la piel de Judas, en fin. Pero bueno, venimos a hablar de ti, justamente, Beto, ¿cómo se da? Yo me conozco la historia, pero la gente no. ¿Cómo se da este encuentro con los medios de comunicación? Desde chiquito tenías voz de locutor y te interesaba la oratoria. ¿Cómo fue que rompiste la puerta para entrar a Televisa muy chavo? Sí, mi papá era un gran lector, era un hombre al que le gustaba mucho el idioma, lo mismo que a mi abuelo. Era un hombre, creo yo, que muy culto. Le gustaban los deportes, el fútbol, el box, el béisbol, el jai alai, pero también le gustaba mucho la música clásica, la pintura, la escultura, la cerámica. Me metieron al Conservatorio Nacional de Música, a clases de cerámica, de pintura, de fútbol, de béisbol. Había una estación de radio muy cerquita de la casa, ahí en la Colonia del Valle, Radio Educación, y en unas vacaciones entré de office boy y acabé redactando notas y como actor de radionovelas. Antes ya había sido actor infantil de teatro a los 6 años, porque igualmente me metieron mis papás a unas clases ahí detrás del Auditorio Nacional, y acabé durante 1 año y medio, 2 años haciendo obras de teatro frente al público, Flaco. O sea, no era un teatro del Día de las Madres, sino que era un teatro profesional, con público, con boleto pagado, y la presión era muy fuerte. Yo me acuerdo que sentía un nerviosismo desbordante, no podía controlarlo, porque temía olvidar los parlamentos de distintas obras infantiles. Fue una experiencia fascinante, pero también muy tensa para mí a tan corta edad, ya encaramado en un escenario teatral. Y mucho tiempo después de estar en Radio Educación, fui con mi hermano a un partido Atlante América en el Estadio Azteca. Mi padre para entonces ya había desertado, harto de tantas derrotas y de tantos descalabros de nuestro equipo, el Atlante, pero yo fui con mi hermano a un partido y al salir del Estadio Azteca encendí la radio y don Agustín González Escopeta estaba anunciando una convocatoria para quienes quisieran ser cronistas deportivos. Y así de manera totalmente casual y circunstancial entré a Televisa Radio, hice una prueba en una grabadora con don Raúl del Campo Jr. Mi compañero de prueba fue Mario Antuña, no sé si lo recuerdas. Claro, el abogado.
un hombre muy caballeroso, chapado a la antigua, y a los 15 días de esa prueba debuté en un partido entre Cruz Azul y Toluca en radio en la cancha del Estadio Azteca en septiembre de 1984. Y el Toro, Beto, el Toro ya va en tu vida desde chavito. ¿Tu papá cuándo fallece? No 53 años tenía mi papá al morir. Yo ya he vivido más tiempo que él. Yo voy hacia los 55. Y él era muy aficionado a los toros. Vivíamos muy cerca de la Plaza México, íbamos muchas veces caminando a las novilladas o a las corridas. Crecí escuchando a mi papá hablando de anécdotas, de nombres de toros famosos, de faenas, de toreros importantes, toda la terminología taurina que es muy florida, muy literaria y muy poética. Todo eso lo fui aprendiendo y gracias a mi papá, pues también soy aficionado, heredé automáticamente la afición taurina de mi papá. Oye, ¿cuántos años tenías tú cuando muere tu papá? Yo tenía, en el 86, yo tenía, 20 años. 20 años tenía yo en el año 86, o 19 años, iba a cumplir 20 en ese año 86. Muy fuerte, además, porque se trató de un padre muy cercano, un ejemplo, un ídolo para ti. Fue un momento muy complicado, ¿no? Ahí maduraste. Sí, flaco, fíjate que vivíamos siempre en una casa rentada. No había dinero en la familia, no había un seguro de vida, no había ahorros. Entonces, entre mi madre y yo sacamos adelante la casa. No quiero decir que sea una situación dramática, porque debe haber millones de personas que lo viven de una manera mucho más complicada, pero ciertamente nos quedamos un poco a la deriva, sin ningún recurso económico, y mi tío Pancho le pagó la carrera a mi hermana. Yo empezaba en Televisa y entre mi mamá y yo empezamos a sacar adelante la casa en ese 1986. Son tú, Alejandra y Jorge. Correcto. Y Alejandra, felizmente casada, madre de 3, abuela ya, y Juan Carlos es tu sobrino, su hijo, y es el comentarista de Televisa ahora, ¿no? Correcto, correcto. Está siguiendo más o menos los mismos pasos. Me hace recordar mucho mis inicios, porque es un chavo muy entusiasta también, que se lleva bien con todo mundo, y creo que eso es importante, flaco, ese relacionarse bien, hacerse de un buen ambiente de trabajo, y creo que Juan Carlos lo está haciendo muy bien, está empezando su carrera y ahí la lleva efectivamente el hijo de mi hermana. Y antes de que falleciera tu papá, ya eras un chavo responsable, disciplinado, te inspiraban temas culturales, literatura, leías mucho, música, obviamente el fútbol y los toros, ¿no? ¿Fuiste una gente tranquila en la adolescencia, en la infancia o no? Sí, la verdad es que sí me volví muy disciplinado. Yo creo que con ese trabajo de 24 horas, flaco, había que hacerlo muy bien, había que ser muy puntual, había que ser muy disciplinado. Desde luego que yo era muy joven y salía, conocía, me divertía, pero era un trabajo muy demandante, un trabajo muy serio. Era el noticiero único prácticamente, ahora hay miles de opciones. Y en ese entonces, para bien y para mal, era la voz única prácticamente, la de Jacobo. TV Azteca no representaba una competencia real, pero creo que se perdió de vista al enemigo en términos de audiencia, y poco a poco el noticiero del Canal 13 de Javier Alatorre empezó a crecer, hasta que empató increíblemente, o superó incluso en algunas noches a 24 horas, lo cual jamás nadie vio venir. Pero bueno, yo creo que toda esa situación, el vivir en ese mundo, el ser muy responsable de lo que tenía yo que hacer cada noche, me hizo una persona así, ciertamente muy, muy disciplinada. Y entras a Televisa y empiezas a destacar, empiezas a crecer, haces fútbol, eres el comentarista estelar en los mundiales en el 90, me parece que fue un momento climático, ¿no? Sí, en el 90 en Italia, bueno, en el 86 conduje ya el resumen nocturno con Enrique Borja, pero yo estaba realmente muy verde. Me aventaron al ruedo, me mandaron a la guerra sin fusil, con una fuerte competencia de Canal 13, y ya en el 90 estaba yo un poco más maduro, con más bagaje, con más experiencia. La primera mitad del Campeonato Mundial de 90, el conductor en Italia era Fernando Schwartz, y la segunda mitad era yo el conductor, y en México estaban Jorge Berry, Sonia Alarcón y Juan José Arreola.
que me pareció una muy buena idea del señor Azcárraga, Milmo, el programar a un hombre tan culto y encajarlo en un resumen del Campeonato Mundial de Fútbol. Me pareció una fórmula muy novedosa que hizo que el público, creo yo, conociera otra forma de ver, otra percepción del fútbol, gracias a un hombre tan inteligente, tan simpático y tan culto, como fue mi querido amigo y maestro también, Juan José Arreola. Y empiezas a tener cada vez mayor participación. ¿Cómo se da que Jacobo te llama a trabajar en 24 horas? Yo había tenido una experiencia no muy agradable con él porque me había rechazado 2 veces una nota de una entrevista que le hice a Cantinflas. La tercera fue la vencida para mi alivio. Un aprendizaje muy duro, de un hombre muy estricto, intransigente, pero por lo mismo formativo. Y yo creo que ya estaba yo en el radar de Jacobo porque entre que salió Fernando Schwartz y entré yo, hubo 3 mujeres conductoras de la sección deportiva de 24 horas, que fueron Ana Silvia Flamand, Elsa Tenorio, una clavadista olímpica, y Mara Montero. Y después de esas 3 conductoras, Jacobo, que ya me tenía más o menos ubicado porque yo era el conductor de la sección deportiva de 24 horas de la tarde, y era reportero, y conducía programas, y narraba las corridas de toros, me llamó el 5 de diciembre de 88 a participar con él ya en la sección deportiva, y a la postre también taurina del noticiero 24 horas. Con esa vitrina tan poderosa y única, ¿cómo se manejan las emociones? ¿Cómo se manejan los nervios? Porque en la televisión te puedes equivocar una vez y te marcan para siempre. Y tienes que acertar cada vez que aparezcas y cada millón de veces la gente espera que no te equivoques. Qué buena pregunta. Muchos nervios, mucha emoción, aprendizaje sobre la marcha, porque yo no estudié periodismo, pero lo aprendí con el mejor maestro que puede haber en la historia de la televisión mexicana. Yo comprendo, Flaco, que Jacobo es un personaje muy polémico. Hay gente que no lo quiere, hay gente que lo rechaza, hay gente que lo relaciona con esa realidad de vinculación entre el gobierno y Televisa en aquellos años, pero yo creo que en cuanto a hacer periodismo, ha sido sin duda un maestro extraordinario de generaciones enteras de magníficos comunicadores y reporteros y periodistas. Yo lo vivía con mucha emoción, con mucha presión, nerviosismo, pero aprendí mucho de cómo debe hacerse el periodismo, como lo enseñó Jacobo, sin cursilería, sin lugares comunes, sin prolegómenos, yendo muy directamente a la información, encontrando primero la información y después dándola de una manera muy concreta para después llegar al siguiente paso de esta labor nuestra, que es, después de informar, también opinar. Pero fuiste una persona muy feliz en ese momento, o sea, sí lo aquilataste, y hoy, viéndolo en retrospectiva, pues es un momento de absoluta realización personal y profesional, ¿no? Sí, caray, no sabes qué feliz fui en Televisa esos años, como mi segunda casa, una Televisa que yo creo que cambió mucho, la que tú viviste, creo que fue muy diferente a la que yo viví. Yo creo que era todavía más romántica, más a la antigua, con grandes personajes icónicos de los programas de información o los programas de entretenimiento. Era una Televisa, creo yo, que muy diferente, y fui muy feliz. Era como mi segunda casa, una plataforma de desarrollo profesional muy grande fue para mí esa empresa durante mucho tiempo. Pero no creo que pelearas por el espacio de 24 horas como has peleado por los espacios de la Crónica Taurina en Televisa, en las formas que Televisa ha transmitido el toro, ¿no? Yo me acuerdo que la Crónica Taurina, el estar los domingos cuando hay temporada, ese es un momento que no cambias por ningún otro. Sí, yo creo que es algo que me gusta muchísimo, me preparo mucho, me pongo nervioso a estas alturas de la carrera antes de que empiece una temporada. Trato de estar inspirado y de ser justo, porque no deja de ser un arte muy subjetivo, un arte de apreciación, pero me gusta mucho la narración en vivo de una corrida de toros, porque creo que tiene muchos elementos
desde luego periodísticos, porque estás haciendo una reseña informativa de algo que está ocurriendo en ese momento, en un recinto que es una plaza de toros, pero también yo creo que es un ejercicio artístico que tiene muchos matices, tiene muchas ramificaciones de literatura, de poesía, de historia, de tal manera que es algo que yo siento que es muy mío, es algo que me gusta mucho hacer, sin duda alguna, desde hace muchos años, narrar corridas de toros. Flaco, ¿no te conflictúa el tema de los ambientalistas cada vez más presentes y cada vez más la argumentación que tú manejas ha evolucionado en el tiempo cuando te dicen, oye Beto, qué buena onda eres, porque eres un tipo de muy buenas formas, de muchos valores, muy transparente, muy genuino? La gente asocia un poco, ¿no? El tema de, oye, para estos tiempos es una actividad salvaje. ¿Tú qué les dices? Qué difícil se ha vuelto eso. Ya la fiesta se ve como algo políticamente incorrecto, como algo, como apuntas, salvaje, cruel, como si fuera maltrato animal, como si hubiera crueldad. La verdad es que tiene que modificarse el discurso. Antes yo me acuerdo que había mucha información taurina todas las noches y nadie se quejaba. Yo creo que ahora mismo eso no cabría. Los dueños de las televisoras no querrían hablar de toros porque pensarían que les afecta su imagen. Yo sigo pensando que es una actividad muy bella, muy estética, con mucha plasticidad, pero entiendo que hay sensibilidades que no pueden tolerar que un animal muera frente a sus ojos. Yo he insistido en que no hay crueldad porque el torero no disfruta con el sufrimiento del toro y creo que el público tampoco va a ver desangrarse un animal. Pero es verdad que cada vez es más difícil, cada vez me encuentro con más resistencia, con más críticas y sin embargo yo crecí con una orientación hacia la parte artística y es difícil defender en estos tiempos el toreo y trato de hacerlo con la mayor argumentación posible, tratando de contrarrestar algo que también es muy real y que es la agresividad de los antitaurinos, a diferencia de los taurinos que creo que en general defendemos nuestros puntos con cierta calma. Creo que ellos sí pueden llegar a ser muy violentos y así me encuentro con epítetos y con calificativos que recibo frecuentemente por ser aficionado a los toros. Es parte de la línea fuera del Exactamente. Oye, y te digo que sí paladeaste cada uno de esos momentos de éxito, que no de fama, porque veo que tienes una cantidad de fotografías que pueden llenar 3 armarios. Yo fui en ese sentido muy inconsciente porque no tengo muchas, pero he visto tu foto con María Félix, tus fotos con Cantinflas, llegaste a tomarte una fotografía. Con cuánta personalidad que por ahí pasó por el estudio 24 horas, no desaprovechaste la oportunidad de haber sabido yo que la vida pasa, hubiera puesto más atención en ello, pero tienes una riqueza importantísima ahí, ¿no? En tus recuerdos. Sí, cómo no, Flaco. Fíjate que yo tampoco era muy consciente de guardar fotos, pero me regalaban muchas fotos, o hay fotos en revistas o fotos en periódicos de esa época, algunas que ciertamente he conservado, que creo que son valiosas. Por ejemplo, tenía una con García Márquez que no encuentro, y yo soy tan seguidor de García Márquez, de sus 12 cuentos peregrinos y de sus demás obras, que caray, no sabes cómo lamento no encontrar esa foto en un pasillo de Televisa Chapultepec. Y él muy cálido, muy amable, porque vivía en México, en el Pedregal, y veía el noticiero, y era amigo de Jacobo, me tenía muy ubicado, pero esa foto no la encuentro. Y tengo muchas, sí, ciertamente, y lo que trato de hacer en Instagram es más que hablar de mí, lo que trato de hacer es hablar sobre ese personaje con el que aparezco. Sí. Y me está gustando mucho, creo que es una red social muy amable que me permite hablar de mis gustos y hablar también, eso justamente que preguntas, de los personajes, muchos personajes interesantísimos a los que he llegado a conocer, que no necesariamente tienen que ver con los toros ni con los deportes. María Félix casi te adopta, ¿no? Fuimos muy buenos amigos, fíjate. Me llamaba la atención que ella veía el noticiero todas las noches, me escuchaba los domingos en las novilladas o en las corridas de toros, conocía mi entonación, mis frases, y para un chavo de 21, 22 años, pues era muy halagador que una figura de ese tamaño me conociera bien y que quisiera conocerme.
hasta que finalmente nos conocimos y fue aquella entrevista con el programa de Verónica Castro, pero mantuvimos el contacto en los años siguientes. Yo habré ido varias veces a su casa de Hegel, ahí en Polanco, a pasar tardes enteras platicando muy a gusto con una mujer de una gran cultura, personalidad arrolladora, pero también una gran simpatía, aunque se tiene esta imagen de altivez, de prepotencia. La verdad es que era una mujer muy, muy simpática. Oye, ¿qué otros personajes llegaron a establecer una buena amistad contigo? Bueno, está de todos los niveles y de todos los géneros, tienes una gran amistad con Manuel Mijares, pero de esos inalcanzables, así que ya no están, ¿con quién disfrutaste mucho la charla y la amistad? Pues mira, yo creo que Juan José Arreola lo conocí muy bien, me hizo el favor de escribir un texto para uno de mis libros. Conocí también a José Luis Cuevas. Bueno, son muchos, muchos personajes, algunos presidentes. Estoy tratando de recordar, bueno, toreros de la vieja guardia, que eran mis amigos, como Rafael Rodríguez, Jesús Córdoba, Capetillo, El Calecero, Manolo Martínez, todos esos, Silverio Pérez, desde luego, que fue casi como mi abuelo, porque tuvimos muchísimas sobremesas tequileras allá en Texcoco. Así que, pues, muchos personajes con los que he podido platicar. Marco Antonio Muñiz también, Chabelo, hice un programa sobre la vida de Chabelo para Clio Televisión. José José, tuve también el gusto de convivir con él, de conocerlo, una persona entrañable, que además es mi cantante favorito. Así que ha sido muy bonito, Flaco, el poder convivir con gente a la que admiré desde niño. Oye, la gente ha visto siempre que tienes un rigor al límite con el uso del lenguaje, con la ortografía, con la semántica, con la sintaxis. Eres alguien que pertenece en ese sentido como esas almas viejas, ¿no? Triste, sí, sí. Porque hoy las nuevas generaciones despedazamos el idioma, no tenemos la cultura, no tenemos la elocuencia. Tú eres como un resabio de esa generación donde había que cuidarlo al límite, todos estos factores como Fernando Marcos, como Paco Malgesto. Ese ha sido como un, digamos, un proyecto que te has impuesto respetar a muerte, ¿no? Sí, sí, totalmente, Flaco. Me encanta el idioma. Desde niño, mi papá me corregía una palabra mal dicha, un verbo mal empleado. La ortografía también me parece algo muy importante. Yo creo que el diccionario se convirtió casi que en un libro de cabecera, porque aquella palabra que no entendía, inmediatamente le iba a buscar al diccionario. Por ejemplo, la palabra zafarrancho, yo la vi en un encabezado de un periódico cuando hubo una bronca entre el Puebla y el América en la cancha del Cuauhtémoc. Salió ensangrentado José Antonio Roca, que era el técnico del América, y la palabra zafarrancho me sonó muy rara y la descubrí. Y así, con el paso de los años, conozco el significado de las palabras. Yo creo que hay una estética de las palabras. Me gusta mucho emplearlas correctamente, darme a entender correctamente, formular bien las preguntas, pero siempre sostengo, Flaco, que no quiero ser cremoso ni apantallar a nadie con un vocabulario inentendible. Yo lo único que pienso es que me gusta utilizar la palabra oportuna en el momento exacto. Tener una riqueza de vocabulario te permite expresarte bien, pero también te ayuda a organizar tus ideas. Yo creo que hasta tus sentimientos. Yo creo que teniendo una gran abundancia de palabras, eso te permite incluso, o esa por lo menos es mi teoría, organizar mejor lo que sientes y lo que piensas. ¿Cuáles son tus ídolos de la locución del comentario deportivo en México en la historia, vivos o muertos? Yo creo que, bueno, desde luego he admirado mucho a Pepe Alameda, porque ese sí era un poeta mayor, intelectual, ensayista, locutor, productor de cortos cinematográficos, un hombre con una gran cultura, el mejor cronista taurino que ha existido. Pero a mí el que más me marcó fue Ángel Fernández. Ese hombre a mí me apantalló y marcó mi infancia, literalmente, por esa narración tan libre, por ser tan pirotécnico, por esa voz metálica, por esos pulmones de acero, y sobre todo también porque le daba al fútbol, y tú lo escuchaste muchas veces seguramente también, Flaco, le daba un sentido epopéyico a cada partido, quizá un poco exagerado, pero yo creo que es un hombre importantísimo en la historia de los medios de comunicación
en general y de los deportivos en particular, por esa capacidad que tenía para hacer del partido más monótono un auténtico espectáculo con base en esa inventiva. A mí me parece un fenómeno auténticamente de la crónica deportiva y fue sin duda el que más me marcó. Aunque también escuché al Mago Setién y a Sonia Alarcón, otros grandísimos cronistas, el Rápido Esquivel, por mencionar algunos de los grandes locutores que ha habido de deportes en este país y de los que hay también en esta época, pero creo que el que más me marcó y el que más influyó en mi formación fue Ángel Fernández. Fíjate, lo mismo me han dicho en otras entrevistas casi todos los conductores que hoy tienen una carrera consolidada, ¿no? Ángel Fernández marcó una pauta y hoy muchos siguen tratando de imitarlo y pues ahí queda ese modelo por parte de Ángel Fernández. Fíjate que también estoy cayendo en cuenta que ni tú, ni yo, ni Faitelson, ni Toño de Valdés, y puedo seguir comentando algunos nombres, estudiaron o estudiamos ciencias de la comunicación ni periodismo en muchos de los casos. Y revisando los grandes nombres hacia atrás, estos que estás mencionando, tenían otras actividades, tenían otras carreras incluso, u otros oficios, pero esto me lleva a la conclusión, y la quiero rebotar contigo, que parece que los comentaristas que más o menos se logran sostener en el tiempo, que es muy relativa a la palabra que han tenido éxito, ¿no? Nacen más que hacerse. Sí, desde luego, eso es muy cierto. Pepe Alameda era abogado, Jacobo Saludowski era abogado. Entonces, sí, nos vamos haciendo sobre la marcha y vamos adoptando este oficio tan maravilloso que es el del periodismo, que yo creo que se puede aprender con el paso del tiempo y es una actividad, como tú sabes, apasionante, que ahora tiene también algunos matices nuevos, porque hay periodistas que, sin serlo de carrera o sin serlo tampoco porque trabajen en ello, pueden también dar información en las redes sociales sin ser periodistas, pero en el momento en que alguien que no es periodista da una noticia, pues automáticamente está haciendo periodismo, aunque no sea un periodista de formación o de profesión, pero es algo de lo muy novedoso que hay ahora con las redes sociales. ¿Y qué te parecen las redes sociales? Para nosotros, para esta generación, fue fugaz cómo llegaron a nuestras vidas. Quizá no estábamos acostumbrados a la retroalimentación. También hay mucha basura, hay mucho anonimato, hay mucho rencor, mucho resentimiento, pero te tienes que subir a la ola porque si no, quedas fuera de las nuevas tecnologías. Te colapsa, te afecta, te enoja, te frustra, te pone triste de pronto algún comentario, algún agravio, algún insulto. ¿Cómo lo has procesado en el tiempo? Son canijas, no son benditas o malditas, como dice nuestro líder. Sí, la verdad es que yo no tengo una piel tan gruesa como otros para aguantar lo que se puede llegar a decir ahí, pero va uno agarrando callo, uno tiene experiencia, pues muchos años ya en la profesión y muchos años de vida también, entonces vas aprendiendo a capotear eso, a que no te afecte, a aprender, a reflexionar, porque puede que detrás de ese insulto haya alguna enseñanza, algún aprendizaje. Creo que es positiva la inmediatez, la noticia tiene una vida más corta que nunca, lo que ahora mismo es noticia, al ratito ya es historia, no hay que esperar el periódico del día siguiente o el noticiero de la noche para enterarse. En las redes sociales te puedes enterar, pero creo que es muy importante contrastar la información, verificarla, no comprarla automáticamente, sino tratar de estar seguro, de checar que la información es real antes de asumirla y de darla como un hecho auténtico, como un hecho real. Así que tienen muchas aristas, pero creo que es importante aprovechar lo bueno que tienen sin duda las redes sociales. Blanco, hay muchos aprendices ahora que seguramente nos estarán viendo, aprendices de comentarista, de periodista deportivo. ¿Qué les dirías que tendrían que hacer y qué no deberían esperar de esta profesión? Yo creo que deben estar muy enterados, deben estar preparados para hacer una entrevista, deben pensar antes de hablar, deben argumentar sus puntos de vista. Soy enemigo de que la polémica se convierta en un mercado inentendible, con faltas de respeto, con descalificaciones personales.
Yo creo que hay que tener un estilo propio, eso también me parece muy importante. No imitar a nadie, lo cual me parece una vulgaridad. Y en ese sentido, pues yo diría que es lo que hay que tener en esta profesión para aquellos que quieren dedicarse a la comunicación o el periodismo. Y lo que no van a esperar son fines de semana ni grandes sueldos. ¿Qué más? Pues los fines de semana desaparecen, deja uno de disfrutar de los fines de semana. Sí es una profesión muy sacrificada en ese sentido, porque además la información fluye todo el tiempo y puede ser que un domingo estás descansando y hay alguna información que te puede obligar a ir a trabajar en un momento dado. Oye, Beto, ¿cuál fue la cobertura más importante de tu vida y por qué? Seguramente alguna que te marcó y que se sigue recordando por su trascendencia, por su profundidad. Pues yo creo que seguramente esas de los Juegos Olímpicos, que eran experiencias muy demandantes, de muchas horas de trabajo, donde yo acababa absolutamente reventado y colapsado, hospitalizado, porque yo no puedo estar sin dormir tampoco lo que hay que dormir, ¿no? Entonces yo creo que esas experiencias eran buenas porque pues te probabas a ti mismo que podías hacerlo bien, había mucho auditorio, la empresa depositaba en ti una cierta importancia y yo creo que esas son realmente, hay muchas desde luego, muchas coberturas o muchos viajes, pero esas fueron importantes, así como también las que hice con ESPN en años recientes, porque con Jacobo la idea era hacer cápsulas que no tuvieran que ver con deportes y donde yo quería también aportarle al maestro en los más diversos temas, tanto en Londres como en Río de Janeiro y en La Habana, Cuba. Y fueron fabulosas esas cápsulas, ¿no? Padrísimas, porque yo, respetando la mayor cultura, la mayor experiencia, la mayor importancia periodística de Jacobo, no quería quedar convertido, Flaco, en un simple presentador de Jacobo, sino que yo también quería aportar. Creo que la edición no en todos los casos fue como yo hubiera deseado que quedara, pero en general creo que fue una experiencia extraordinaria el hacer esas cápsulas de temas no deportivos con Jacobo Zabludovsky en sus últimos años de vida. Cuéntame, por favor, de tu atlantismo. ¿Cómo estás de esa enfermedad? Estoy, pues yo diría que curado, porque siento que le voy más al Atlante de antes, Ajá. de los viejos tiempos, que al Atlante actual. Creo que estoy más enganchado con un recuerdo que con una realidad. Mi papá era atlantista, yo me convertí automáticamente en atlantista también de una manera aprensiva y enfermiza y absoluta. Soy partidario de este equipo, me encanta ser seguidor de este equipo. Creo que irle a un equipo de fútbol es algo que te da una seña de identidad y de cercanía y una sensación grupal con una causa como la que tú tienes con el Cruz Azul. Creo que es algo muy bonito, muy sufrido en este caso, porque han sido 4 descensos, aunque uno no se hizo efectivo, arrumbamiento, malos manejos, desarraigo, y todo eso te va quitando un poco de ese furor y de esa ilusión candorosa de la infancia. Pero sí, sigo siendo atlantista, no estaría de acuerdo en que regresara por la vía de los billetazos a la primera división. Creo que tendría que conseguirlo en una cancha, levantando un trofeo, ganando un torneo, ganando una final, dando una vuelta olímpica, pero creo que no es correcto hacerlo como pudiera llegar a hacerse en los próximos meses, de comprar un lugar en la primera división. Oye, Beto, ¿y cómo estás en ESPN? ¿Cómo es? Sé que es un método totalmente diferente a lo que viste en Televisa. La Televisa romántica bien lo estableciste. Aquí todo es método, orden, estructura, calma. Cada quien tiene sus responsabilidades y libertades muy claras, ¿no? Sí, una empresa muy diferente. Yo allá en Televisa me encargaba de decidir el contenido de la sección deportiva, elegir los gráficos, casi dibujar en una hoja cómo quería yo que fuera el gráfico que apareciera en la pantalla, elaborar el guión. Y aquí es un gran equipo, es una forma de trabajar más al estilo de Estados Unidos, donde tú llegas y claro que tienes que conducir y llevar el hilo y presentar a los conductores, a los co-conductores, enviar acordes comerciales, llevar la conducción de un programa, como siempre se hace. Pero sí es una forma diferente de trabajar. 17 años llevo ahí ya.
Muy contento, Flaco. La verdad es que disfruto mucho ese trabajo. Me gusta mucho el programa que hago a las 3 de la tarde de ESPN Radio Fórmula, porque es un programa, es como una noticiero comentado, con muchas entrevistas. Tratamos de tener varias entrevistas cada día. En estos tiempos de pandemia hemos llegado a tener hasta 4 entrevistas por día. Y es un programa que me gusta mucho hacer porque es muy periodístico, es muy de información, es muy de entrevistas. Y algo que me gusta mucho también de ESPN es la libertad total que nos dan, que no debe convertirse o confundirse con libertinaje, pero la libertad absoluta para hablar de todos los temas que tienen que ver sobre los deportes y particularmente sobre el fútbol mexicano. Cuéntame de tus libros, ¿cuándo llega el próximo? ¿Está gestándose? ¿Cuántos llevas? Y la literatura para ti, ¿qué espacio ocupa de satisfacción en tu mente? Me gusta muchísimo ese camino editorial de escribir un libro, diseñarlo, la impresión, la encuadernación, el retractilado, la distribución, la promoción, la venta. Me conozco muy bien ese camino también después de 21 libros. Es decir, no por tener 21 libros ya te conviertes automáticamente en un buen escritor, pero lo que sí es que pienso y ejecuto. No me gusta quedarme con las ideas en la cabeza. Entonces hay libros de personajes de la cultura popular, libros de fotografía taurina, libros de pintura taurina, libros de conceptos de toros, libros de fútbol para niños, libros fotográficos de fútbol también, la historia del Atlante, el fútbol mexicano de los años 70. Me encanta la parte editorial. De momento no tengo pensado en algún libro. Enrique Krause me decía que me debía yo convertir en un historiador del deporte en México, pero creo que hay mejores, mucho mejores para hacer eso. Pienso en Carlos Calderón, pienso en Ricardo Salazar, que trabajó contigo mucho tiempo también. En fin, hay mucha gente capacitada para eso. No hay de momento un libro, pero sí es un camino que ha complementado esta carrera en los medios de comunicación. ¿Tienes 55, 56? 54. ¿Qué te falta a los 54 años? Quizá encarrilar a los hijos. ¿Tus hijos qué edades tienen? Eres un papá ni joven ni viejo, eres un papá que me parece recibe a los hijos en plena madurez. Yo los tuve muy chicos y dejas de vivir muchas cosas porque estás subido en una etapa de producir y de anclarte un poco, ¿no? En cierta base económica. Así que me imagino que tú ya mucho más maduro te has divertido, ya has paladeado cada movimiento, ya aprendió a caminar, ya dijo una palabra y además tienes tiempo para ser un papá presente. Te falta que lleguen a tierra firme y tienes una vida realizada, mi querido Flaco, muchos años por vivir, pero cuando volteas para atrás debes de sonreír, ¿no? Sí, sí, como no, Flaco, estoy satisfecho, contento, porque desde muy niño estoy trabajando, desde los 6 años estoy trabajando y devengando un sueldo. A los 12 ya era locutor infantil, a los 18 era cronista deportivo, a los 54 he publicado 21 libros. Sí, me siento muy contento, muy satisfecho. Sí, desde luego muy presente, me considero un papá presente, cercano, tratando de transmitirles las cosas buenas que hay que tener para ser buenos seres humanos y para tener valores y para tener una buena conducta en la vida. Así que sí, muy contento, muy satisfecho. Todavía viene la parte ahora que empiezan a salir, a desvelarse, sobre todo la mayor, la que tiene 16 años. Dios te proteja. Exacto, gracias. Estoy en eso. Espero no llegar desconchiflado y demasiado grande y sin fuerzas a esa labor, pero sí, muy contento en general. Creo que lo que me falta hacer profesionalmente es dedicarme más a entrevistas a personajes que no sean deportistas ni toreros. Eso llevo mucho tiempo pensándolo, no lo he ejecutado como yo quisiera, pero creo que el género de la entrevista me encanta porque creo que es muy interesante hacer preguntas, aunque parezca obvio, para obtener respuestas, y lo que de conversación tiene también la entrevista. Así que esa parte me parece que me falta todavía consolidarla en el futuro. ¿Qué edad tienen tus hijos? 16, 14 y 12. Válgame, mucho ánimo, Flaco, y mucha fuerza. Vas a sentir lo que sentían tus papás cuando ya vienes, ya vas a llegar. La vida es muy justa y se encarga de dar las lecciones a tiempo, pero fuerza, maestro. Tienes que sacar lo mejor de tu toreo.
Totalmente, totalmente. Espero tener la torería suficiente. Oye, Beto, y ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo ibas a dar un paso y finalmente no lo decidiste dar? Cuando sales de Televisa, uno de los objetivos es ser un periodista ajeno a temas deportivos, conducir y dar información general. ¿Qué pasó ahí? Porque me quedé yo con ese dato. Sí, me quedé. Fíjate que yo en su momento, eso comenté en Televisa justamente en 2001, 2002, en ese retorno. Tú estabas ahí encabezando ese proyecto que en mis tiempos no había un departamento, es decir, había un departamento de deportes, pero no como tú lo manejaste y lo llevaste adelante. Yo lo que quería, quizá no tanto dejar lo deportivo por completo, lo taurino por completo, pero sí alejarme un poco de lo deportivo y hacer este tipo de entrevistas a personajes diversos, a un poeta, a un político, a un escritor, y también, ¿por qué no?, a un deportista y a un torero. Pues no se ha dado, yo creo que en parte porque el trabajo me ha absorbido para seguir haciendo lo que hago, quizá también porque estoy un poco encasillado en el periodismo deportivo y taurino, aunque he hecho muchas cosas documentales en Clio o libros que no son ni de deportes ni de toros, pero evidentemente sí estoy muy relacionado, muy identificado con la parte taurina y deportiva. Quizá eso me ha faltado, pero creo que todavía estoy a tiempo. Como decías, pues estoy en una edad todavía no tan cerca de los 60, tampoco tan joven, pero en una edad donde creo que todavía con esta madurez que uno va alcanzando, con la asimilación del oficio, creo que todavía es tiempo de que eso pudiera consolidarse. Sobre todo entrevistas a personajes muy diversos, de muy diversos ámbitos. Bueno, la gente tiene que saber que fuiste un volante fino, de muy buena técnica, de buena dinámica, hábil. Yo, francamente, siempre he sido un picapiedra, correlón, trato de mantenerme bien físicamente, pero para resistir, porque los demás pasan la pelota con mayor tersura. Cuéntame, ¿ya colgaste al futbolista en el armario? No lo cuelgues, nunca se cuelga al futbolista. A los 54 años ya no juegas fútbol. Me ha encantado jugar fútbol desde los 6 años, siempre he jugado fútbol, me encanta jugar fútbol. Con el equipo de Televisa, pues te acordarás, muchísimos años. Recientemente, bueno, estuve en el Club España hace pocos años con los veteranos del Club España y jugábamos muy seguido. Y de repente, todavía hace no mucho, me prestaban la cancha del España de Xochimilco, que es una cancha fabulosa, flaco, fantástica, una alfombra preciosa, pero sí llevo como un año sin jugar. No, si se presta la ocasión, sí juego, desde luego ya me rechinan las bisagras, ya no llego a los balones, pero ha sido una parte de mí también importante, jugar fútbol a nivel, obviamente, no profesional, en la calle, con los amigos, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Casi te podría decir que toda mi vida he jugado fútbol y si se vuelve a presentar alguna cascarita cuando podamos salir, lo volveré a hacer. Hasta en muletas, que no nos venzan los cartílagos y los huesos se empeñan, ahí está el bastón y las muletas, pero ese futbolista no se cuelga nunca, mi querido Flaco. Por cierto, tuviste una lesión brutal, ¿no? Con el equipo de Televisa estabas de portero y saliste y te clavaron la rodilla en el pómulo, ¿no? Fue serio ese momento. Fue serio. 1995, fracturas del pómulo, el malar, el arco cigomático, el piso de la órbita del ojo derecho, 4 placas y 17 tornillos que al año siguiente me sacaron. Pero sí, efectivamente tengo una cicatriz, porque ahora las operaciones de pómulo roto, fracturado, son por dentro de la boca, y en ese tiempo eran por la cabeza. O sea, te abrían una diadema de oreja a oreja, literalmente te bajaban la piel grotescamente, y te ponían las placas para unir los huesos rotos y los tornillitos que iban en los huequitos de cada placa. Ahí los tengo en un frasquito, se los enseño a mis hijos, las placas y los tornillos, pero sí fue un accidente, sí, francamente sí serio. Estoy cosido aquí de la línea de las pestañas del ojo derecho. Durante mucho tiempo, no sé si te acuerdas, que me quedó el ojo un poco gato, sin expresión, como que el ojo en el centro de la órbita, me quedaba el ojo sin expresión, pero con el paso de los años ya la piel se va flexibilizando, pero sí,
sí, ciertamente fue un duro golpe, una fractura fuerte en el año 95, 1 de febrero de 95, tú estabas ahí. Nos sacaste un sustazo, ahí estábamos en el hospital. Mi querido Flaco, muchas gracias, mi respeto, mi cariño, te quiero mucho, te agradezco mucho. Si no hubieras tenido esa amabilidad para abrirme esa puerta, yo seguramente estaría ahorita, no sé, quizá vendiendo pollo o algo muy digno, pero algo totalmente distinto, porque estos momentos de coyuntura son importantes, que siempre haya alguien que de pronto pueda echarte el empujón. Ya después el pez tiene que subsistir en el agua. Muchísimas gracias. A ti, Flaco, nada que agradecer. Enhorabuena, gracias por pensar en mí. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.